Bueno, bienvenidos a todos. Acá estamos reunidos en una misión especial, técnica, de canarios de color, en este caso sobre una nueva mutación en estudio, y nos encontramos reunidos jueces de las 3 diferentes federaciones que integran a la Confederación Ornitológica Argentina. Los voy a ir presentando uno por uno para que los conozcan si es que no los conocen aún. Por un lado lo tenemos a Marcelo Bell, que es el director de Canarios de Color del Colegio de Jueces de la Federación Argentina de Canaricultura, de la FAC. Tenemos a Rodrigo Donés, que es el director general, digamos, del colegio, también de la FAC, de la Federación Argentina de Canaricultura. Tenemos a Raúl de Majo, que es el director general del colegio de la FOSI. Después lo tenemos a Luis Contegrán, que es un experimentado juez, también de la misma federación, de la FOSI. Y finalmente lo tenemos a Rodrigo Meloni, que es el director de color del colegio de la FOA, ¿sí? De la Federación Ornitológica Argentina. Quien les habla, Norberto Nadal, director de capacitación, también de canarios de color del colegio de jueces de la FOA. Bueno, básicamente vamos a presentarles un informe sobre una mutación que ya surgió hace muchos años. No me voy a extender mucho en el tema porque después se aborda en profundidad más adelante, pero bueno, en los últimos años ya venimos trabajando las 3 federaciones en forma conjunta para estudiar este nuevo genotipo. Y bueno, creíamos que ya estábamos en condiciones de salir a la luz, de empezar a mostrar ciertas cuestiones, ciertos aspectos que hemos estudiado, que hemos comprendido, y bueno, nos pareció el momento apropiado. Lástima no haber tenido concursos para poder mostrarlo en vivo y en directo, pero bueno, esta es la forma que hoy nos toca y que podemos hacerlo, y creemos que lo vamos a hacer de la mejor manera. Así que, si les parece, damos inicio a la presentación, que en este caso comienza con lo que es la historia, y nos va a hablar un poquito dónde surge, ¿no? Fabián Caimi, que nos preparó un videito. Fabián Caimi es un muy conocido criador acá de negros en Argentina, que allá por el 2008 le surgió el primer fenotipo, el primer ejemplar mutado, y ahí lo tenemos a Fabián, que nos va a decir unas palabritas. Buenas tardes, soy Fabián Caimi, criador de negros rojos cobalto, desde hace 45 años, en los cuales estuve siempre afiliado a FOA. Participé también en la querida FAC durante 15 años, y los lugares de afiliación son el Círculo Alberdi de Canaricultura y Canaricultores Asociados de Banfield. Bueno, me pidieron los prestigiosos jueces Meloni, Nadal y Marcelo Bell una reseña breve de la aparición de la mutación mate en mi criadero hace aproximadamente 15 años. Fue una sorpresa, un color que no conocía, que se produjo en 2 nidadas diferentes. Fueron un pichón en cada nidada, que se desarrollaron normalmente hasta que saltaron del nido. Los pájaros presentaban unos problemas neurológicos, un tembleque. Los animalitos esos se llegaron a desarrollar, cantaban, volaban, se sujetaban del palito, pero nunca perdieron cierto problema neurológico. A partir de ahí, todos los años saqué mate, en una proporción aproximada de 5% del total de la cantidad de pichones de la temporada. Un color que traté de descartar, tratando de desprenderme de los reproductores que sabía que portaban este color, pero siempre se daba que los mejores pájaros eran hermanos de la misma pareja o nidada o distintas nidadas de donde surgían los canarios mate. Salían, para mi línea genética, animales de que se destacaban del resto, eran mucho más luminosos, los negros normales portadores, ¿no? Con estrías brillantes, con negro profundo, pecho con brillo y con envoltura, diferente a
cuando incursioné con los pájaros de refracción azul, que sí, había logrado un diseño brillante, profundo, y la envoltura era clara, sobre todo se notaba en el pecho. Bueno, dejé de trabajar con esos colores, con la refracción, y bueno, y seguí con los pájaros portadores de mate, que son los que más resultado me dieron. La mayoría de los campeones argentinos que saqué, si no todos, eran portadores de mate. Algunos no lo pude comprobar porque los cedí, no los trabajé, pero los que guardé y trabajé eran portadores de mate. Los pocos años que crié verde mosaico, bueno, los meticé con los cobres que tengo y pasaron 2 o 3 años hasta que conseguí un buen hipocromo y también comprobé que los mejores pájaros, algunos fueron campeones argentinos, eran portadores de mate. Bueno, espero no aburrirlos y tratar de que estos comentarios satisfagan a estos jueces tan entusiastas y con tantos y altos conocimientos técnicos que son los 3 nombrados. Bueno, en este momento creo que completé el pedido. Y bueno, simplemente mandarles un abrazo grande a todos los criadores amigos, con los que no tenemos trato liviano, y esperando poder vernos el año que viene y pasar tan lindos momentos en el Campeonato Argentino de FOA. Bueno, cuídense, un abrazo grande para todos. Bueno, ahí lo tuvimos, las palabras de Fabián Caimi, como les dije, el lugar donde surgió por primera vez la mutación, en Banfield, provincia de Buenos Aires, acá en Argentina, en el 2008. Y ahora le vamos a dar la palabra a Marce, vamos a compartir diapositivas y bueno, le vamos a dar la palabra a Marce como para que nos amplíe un poquito más, ¿no? A lo más contemporáneo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, como dijo Fabián, esta mutación apareció hace muchos años en Argentina, siempre de negros clásicos, siempre se dio espontáneamente en negros clásicos. Y bueno, si bien yo hace 30 años aproximadamente que crío, hace 7 que crío nada más negros oxidados, entonces empecé a experimentarla hace menos tiempo. Pero esta mutación se extendió por Argentina, por todos los criaderos, por todos no, pero por muchísimos criaderos, no quiero exagerar, pero debe estar entre 40 o 50 criaderos seguro, fácil. Y el tema es que siempre aparecen, por lo general, ejemplares con problemas neurológicos y de una dispersión de la eumelanina mayor que otros ejemplares. Si bien podría llegar a tener alguna similitud fenotípica con el onix, que algunos pensaban que podía ser un canario intermedio, yo vi claramente, o sea, mi forma de verlo, noté que no era lo mismo, se trataba de otra cosa, se trataba de una mutación. Bueno, también está presente en Brasil, está presente en Europa, llamados ruanos, y que vendría a ser la misma mutación. Y bueno, yo principalmente la primera pregunta que me hice fue cómo sacarle los problemas neurológicos. Y bueno, ahí dije, lo ideal sería abrir sangre, tratar de abrir sangre y ver cómo puedo fortalecer a estos canarios para tratar de sacarle los problemas. Y seguir buscando los canarios de eumelanina más dispersa, ¿no? Fundamentalmente esa fue la primera experiencia más contundente. Bien, bueno, ahí tenemos otra breve reseña de lo que fue la mutación ya
más contemporáneo, ¿sí? Lo de Fabián fue más en los inicios, y bueno, Marcelo viene haciendo un trabajito muy prolijo, muy dedicado sobre la mutación, que seguramente en el transcurso de la charla vamos a ir mostrando y vamos a ir reflotando. Pero bueno, antes de irnos a la parte técnica y a la parte genética y demás, vamos, Lucho, a hablar un poquito de por qué mate, ¿no? ¿A qué se debe esa elección, Lucho? Bien, la denominación se basa fundamentalmente en el efecto propio que provoca el factor mutante en estudio. En diseño se utiliza el término mate para describir las tonalidades carentes de brillo u opacas, efecto que podemos observar con nitidez en los ejemplares influenciados por esta mutación al ser comparados con ejemplares clásicos. A su vez, el término mate es muy propio de nuestro país, es muy nuestro. Nuestra bebida nacional es el mate, infusión hecha con hojas de la planta de la yerba mate. Eso es, en pocas palabras, por qué se ha decidido denominarlo mate. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Lucho. Es así, ¿no? Creo que todos tenemos un mate en casa. Yo estuve tomando hasta hace 5 minutos. Creo que es muy propio nuestro, ¿no? Así que más allá del efecto del que hablaba Lucho, creo que las raíces, ¿no? Las raíces nacionales también. Bueno, si les parece, continuamos un poquito, y ahora Rodrigo Donés nos va a hablar un poquito de lo que es el comportamiento genético. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Es un gusto estar con la posibilidad de poder presentarles a ustedes los primeros bosquejos de este gran trabajo que venimos haciendo desde hace mucho rato y mucho más tiempo de parte de Marcelo Bell en su criadero. Esperemos que vaya a ser de su agrado el trabajo que les vamos a presentar, obviamente de la mano de Beto, Rodrigo Meloni y Marcelo. La cantidad de trabajo que tienen encima es realmente admirable, y yo de antemano los quiero felicitar por lo que han hecho, ¿no? Y les quiero contar a todos los que están escuchando que estamos realmente muy contentos con lo que estamos haciendo, con los resultados, tanto de la parte de trabajo en criadero de Marcelo, como de la parte que vienen haciendo en la teoría Beto y Rodrigo, de la mano también de Marcelo, ¿no? Que son los tres que más han trabajado en esto. El comportamiento genético de recesivo, ¿no? Se ha dado como primera... Justo se trabó, Rodrigo. Retoma. Bueno, ¿a dónde llegué? Justo arrancabas con el comportamiento. Mira, bueno, decía que el comportamiento genético es autosómico y recesivo, como gran parte de las mutaciones que tenemos en canaricultura, a raíz de que se dio de 2 canarios portadores, y salieron machos y hembras de esa misma cruza, ¿no? Así que eso determina el carácter autosómico y recesivo, y como cualquier cruzamiento de autosómicos recesivos, los resultados son los que estamos viendo en pantalla. Si cruzamos 2 canarios puros mate, nos va a dar todos sus hijos mate. Si cruzamos un canario mate por un canario clásico o tradicional, nos va a dar todos clásicos portadores de mate. Si cruzamos un mate por un clásico portador, nos va a dar un 50% de puros mates, y el otro 50% van a ser portadores de mate. Si cruzamos un clásico mate portador con otro igual, nos va a dar un 25% de canarios clásicos no portadores, un 25% de canarios mate puros y un 50% de portadores. Y por último, si cruzamos un clásico portador de mate con un clásico, nos va a dar un 50% de clásicos
y un 50% de portadores de mate. A ese 100% del último cruzamiento le solemos llamar posibles portadores de mate. Bueno, básicamente es la simple genética que tiene en cuanto a características esta nueva mutación, este nuevo color. Bien, bien. Bueno, gracias por las palabras, Rodri, hacia mí y hacia los chicos. Nada, la verdad que lo estamos encarando con muchas ganas, mucha fuerza, porque realmente estamos convencidos de esto, así que ojalá, como dijiste vos, que les guste y que bueno, que llegue a buen puerto, ¿no? Bueno, lo siguiente es hablar un poquito de la experiencia, ¿no? La experiencia que ha tenido cada uno. Acá somos 6 presentes en esta charla, de los cuales soy el único que nunca los ha tenido, básicamente porque nunca ha criado clásicos. Creo que todo criador del país que ha criado clásicos le ha salido porque ya está tremendamente introducido dentro de lo que es el patrimonio genético de los clásicos en general. Así que, bueno, los voy a dejar hablar un poquito más a ustedes, que todos los han tenido. Algunos han desarrollado un trabajo selectivo, quizás como Marce, otros quizás no han llegado a lograrlo, pero todos lo han tenido, así que si les parece vamos a arrancar, vamos a ir en orden uno por uno, vamos a darle la bienvenida a Raúl, que todavía no habló, y bueno, que nos cuente un poquito de su experiencia con el mate. Buenas tardes. Mi experiencia con el canario mate, yo crío negro rojo. Apareció hace 5 o 6 años atrás, aparecieron los primeros pichones, que eran distintos, que se criaban muy bien mientras estaban en el nido. Al salir del nido empezaban con problemas neurológicos. Los primeros se morían a los pocos días porque las canarias, cuando empezaban a hacer nido de vuelta, le dejaban de dar de comer, no aprendían a comer y tenía todos esos problemas por sus problemas neurológicos. Después, cuando se empecé a abrir más la sangre, vivían más tiempo, pero seguían con problemas neurológicos. A partir de la cruza con canela, se mejoró y aparecieron canelas que ya no tienen ese problema neurológico. Esa es mi experiencia en cuanto a la cría de los mates. Y se me da la coincidencia con lo que hablaba Fabián Caimi, que los hermanos de los mates eran pájaros de muy buena melanina negra. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Pasamos a Luis. Lucho. Bien. Yo en el año 16, 15, 16, de una pareja de negros rojos intensos y nevados, me nacían en el nido pichones que manifestaban fenotípicamente un color distinto a los negros rojos tradicionales. Esos pichones, mientras estuvieron en el nido, se desarrollaron normalmente. Una vez que saltaron del mismo, en el tiempo no vivieron más de 3 o 4 meses y manifestaron problemas neurológicos. Solamente un canario me quedó hasta principio de este año, pero nunca pudo subirse a un palito, o sea, tenía sus funciones neurológicas limitadas, por supuesto. Bueno, eso lo que me llevó a mí en un principio, sabía que eran distintos, no eran onix, no eran onix ópalo, no sabía muy bien qué lo que eran, por lo cual me deshice de los padres, no tuve la visión que tuvieron otros como Marcelo, de seguirlo como una mutación, sí que desaparecieron de mi criadero. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, hay dos posturas muy encontradas, ¿no? Una, la de Raúl, que insistió,
y bueno, pudo abrir un poquito de sangre y ya tiene hecho un trabajito en el color, y ahí tuvimos a Luis que ahí cayó. Rodri Donés. Sí, bueno, yo tengo unas cuantas experiencias al respecto, porque además de estas recorridas por los criaderos y de charlas con algunos colegas también, digamos, en la suerte de poder recorrer unos cuantos criaderos asesorando, me ha tocado en criaderos de negros oxidados, ¿sí? De negros clásicos, perdón, quise decir, encontrar en un montón de oportunidades y en distintas situaciones, por suerte, ¿no? Obviamente los primeros que aparecían, casi todos eran canarios que no corrían buena suerte, porque al tener estos problemas neurológicos, el criador mismo optaba por no prestarles demasiada atención y terminaban muriéndose. También hubo un montón de otros canarios en distintos criaderos. Voy a citar dos con los cuales he tenido más cercanía, además de mi criadero. Uno fue el de Germán Grucci, que los viene sacando desde hace muchos años, ¿sí? Y te diría prácticamente 10. Yo, el primer lugar en donde los vi, porque no los había visto en lo de Fabián, y hace alrededor de 10 años que le vienen apareciendo, ¿no? Siempre de negros clásicos de mucha calidad. Lo mismo que dijo Fabián. En general, los mejores canarios son los que dan estos canarios mate. Algunos siguieron, digamos, un proceso evolutivo, ¿no? Los primeros tenían demasiados problemas neurológicos al punto de no llegar a vivir después de, qué sé yo, 30 o 35 días. Después pasó a darse la situación de que seguían con problemas neurológicos, pero vivían prácticamente toda la temporada, hasta la temporada siguiente. Obviamente, el desgaste neurológico, por ahí la no demasiada atención y el estar siempre en voladoras y demás, hacían que su vida no fuera muy larga. Y ya, por suerte, en estos últimos 2 o 3 años, como le ha pasado a Marcelo, se han conseguido en estos criaderos algunos ejemplares que no tiemblan, que no son muchos, claramente, porque tampoco se ha hecho una cría intensiva, como lo viene haciendo Marcelo, pero por suerte ya sí tenemos canarios que no tiemblan. En mi caso particular, en mi criadero, han aparecido de líneas de azules y de verdes, o de negros blancos y negros amarillos, intensos y nevados, siempre más o menos con esa suerte de que no llegaron a ser canarios estables, ¿no? Tampoco uno les dio quizás el trato que correspondía. Pero bueno, es cierto que, como decían antes, ya hay muchísimos criaderos en los que hay ejemplares que ya están siendo saludables, ¿no? Bien, bueno, vamos a dejarlo a Marce para el final, que es el que más data, más información nos da, así que vamos a darle ahora la palabra a Rodri Meloni. Digo apellido porque tenemos 2 Rodri, así que Rodri. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, en primer lugar, decir que estoy contento de que haya llegado el momento de esta presentación, que la venimos trabajando hace rato entre todos y estábamos bastante ansiosos, así que ojalá que llegue a buen puerto, como dijo Beto. En cuanto a mi experiencia con la mutación, también algo similar a lo que contó Rodri Donés. La pude ver en unos cuantos criaderos y en la mayoría de los casos, diría que más del 95% con problemas neurológicos. En algún que otro criadero podías ver un canario que se subía al palo, que tenía menos problemas. El único criadero en el que vi un plantel ya armado de ejemplares sin este problema fue lo de Marce. La primera vez que los vi, que fue hace unos cuantos años, si bien tiene una uniformidad muy peculiar fenotípicamente, tiene un aspecto diferente, también es muy similar al fenotipo del Onix.
Entonces quizás, creo que con Beto mismo, que estábamos los dos juntos, fuimos muy escépticos en cuanto a una futura estandarización, ¿no? Porque vos decís, estamos acostumbrados a cada mutación llevarla al extremo de la oxidación, y ya al ver ese canario, mentalmente lo llevamos al extremo de esa melanina, y nos imaginamos que iba a ser muy similar al Onyx. Entonces ahí también felicitar a Marce por, imagino que tuvo el mismo obstáculo, lo habrá pensado, y felicitarlo en el sentido de que si bien eso es real, lo siguió criando y logró un trabajo importante y con fenotipos diferentes, que después más adelante en la charla lo va a comentar. Pero bueno, contar eso, que en su momento también estaba la duda de serán intermedios con Onyx, serán Opal-Onyx, pero al ver la cantidad de ejemplares con un fenotipo tan homogéneo, todos tan parecidos y tan homogéneos, y ese tono tan particular, nos mostraba que era una mutación, y algo que también quizás lo confirmaba un poquito era que todos tenían problemas neurológicos. De hecho, la primera vez que los vimos fue en una voladora que había unos 20, 25 canarios, todos en el piso y uno solo arriba del palo, que llamaba mucha atención esa imagen. Lástima que no sacamos foto. Pero bueno, esa fue la primera experiencia. Después logramos adquirir un ejemplar hembra que no mostraba problemas. Beto me dio un mogno macho, porque queríamos comprobar a ver si posiblemente podría estar en la misma celia alélica que el Onyx, o ver qué pasaba al cruzarlo. Nacieron 2 pichones de esa generación que salieron mutados, lo cual podría llegar a suponernos que podría estar en la misma celia alélica, pero en un solo cruce no podemos sacar ninguna deducción, ya que alguno de los dos podría llegar a portar la mutación opuesta y darse un canario mutado en la primera, ¿no? Así que después no se siguió ese trabajo, los pichones nacieron con problemas neurológicos, así que no fue muy viable reproducirlos. Respecto a cría propia, de que me hayan salido canarios mate en el criadero, siempre con problemas neurológicos graves, arrastrados por el piso, y nunca un canario de que sea viable para trabajar. Así que en lo que es mi experiencia, eso es todo. Bien, bueno, nos queda Marce, que nos comente un poquito más en profundidad, que es quien más los tiene trabajados ya hace algunos años, ¿no, Marce? Sí, bueno. Sí, lo único que cambié es, al contrario, tratar de seguirlo, ¿no? Entonces yo fui a empezar a ver todos los registros y los que portaban mate, cruzarlos entre sí, ¿sí? A diferencia de lo que por ahí uno hace al principio, que dice, no, trato de evitar el cruce, pero el primer año que hice, todos con problemas neurológicos. Entonces ahí es como decía al principio, que me pregunté cómo puedo hacer para hervir sangre. Y claro, al pasarlo por canela, la sangre no se habían tocado porque no había cruzado negros con canela. Entonces ahí logré abrir bastante sangre. Crucé un macho canela con una hembra portadora de mate. Después crucé otro macho canela distinto con otra hembra para después cruzarlos entre sí. Entonces crucé posibles portadores. Y ahí obtuve los primeros canelas. Y la verdad es que ahí tuve los primeros canelas perfectos sin problema neurológico. Y obtuve ese mismo año una hembra negra mosaico amarilla, o sea, una verde mosaico, mate con casi nada de problemas neurológicos. Busqué el padre y lo puse. Y ahí empecé a armar una línea de negro oxidado mate. Entonces ya ese mismo año, que fue hace 4 años, arranqué con expectativas, porque dije, bueno, ya tengo en canela, si bien era uno, ¿sí? Pero por lo menos decir, bueno, no está el problema neurológico, tengo el padre, por ahí se repite, y sigo sin el problema, y empiezo a fijar que no tiene problema, y los canelas no me habían salido con problema. Con lo cual, bueno, ahí crucé el padre con la hija, y después entre sí los canelas con los negros, y logré fijar
logré fijar que no tengan, a ver, fijar no, establecer un mayor porcentaje de canarios sin problemas neurológicos. Hoy por hoy les podría decir que el 40% no tiene problemas neurológicos, pero no es que el 100%, ¿sí? O sea, todavía hay un porcentaje, pero disminuyó muchísimo, muchísimo. Bueno, si bien, como dijeron, de ejemplares de muy alta calidad, negros oxidados, a mí también, un verde intenso campeón argentino, Portamate, verde mosaico, lo mismo, Portamate, para mí no me asegura todavía que esto mejore al tradicional, porque tengo muchos portadores de mate que no tienen la calidad de otros que no lo portan, ¿sí? O sea, no digo tampoco que sea casualidad, pero no puedo decir mejora al tradicional, ¿sí? Pero bueno, sí también puedo decir que de ejemplares de muy buena calidad son portadores de mate. Y bueno, justamente ahí abrí unas expectativas muy grandes y me entusiasmé más y empecé, una vez que empecé a sacar ejemplares sin los problemas neurológicos, empecé a buscar los fenotipos más similares y que se diferencien de la posible mutación similar, por así decirlo, como podría ser el Onix o un pastel, que no, si bien no los veo muy similares, pero para tratar de evitar. Entonces empecé a buscar mayor dispersión de melanina en los negros oxidados, lo que vamos a ver después, que no quiero adelantar, y en los canelas que sean lo más eumelánicos posible, no buscar feomelanina para acentuar la dispersión, buscar los eumelánicos. Entonces, eso genera otro tono. Y bueno, fundamentalmente eso fue la experiencia que vengo teniendo. Bien, bueno, ahí tuvimos la experiencia de todos, algunos más satisfactorias que otros, lógicamente Marce ahí coronando con un trabajo ya selectivo intenso. Y bueno, si les parece, pasamos a la siguiente parte de la charla, medio como que esto fue introducción, genética, experiencia, y ahora nos vamos a poner un poquito más técnicos, o sea, analizando ya el efecto de la mutación, una posible idea de estandarización. Así que, si les parece, comenzamos con el efecto. Con el efecto que provoca la mutación en los pigmentos, ¿no? Y mayormente cuando analizamos qué efecto puede provocar una mutación, arrancamos por explicar cómo se comportan los pigmentos en el ancestral, ¿no? En este caso en un negro clásico. Ver cómo se comportan para después establecer una comparación y ver, bueno, a ver cuál es el verdadero efecto de la mutación. Básicamente acá lo que estamos viendo es la estructura melánica de un canario negro clásico. La hemos colocado, hemos retirado una pluma y la hemos colocado bajo el microscopio y analizamos las dos formas en las que se deposita la melanina, ¿sí? Tenemos dos formas bien contrastadas en lo que es la expresión melánica del canario. Tenemos por un lado lo que es el diseño y por el otro lado las melaninas dispersas o lo que llamamos envoltura. Lógicamente cuando colocamos la pluma bajo el microscopio, según la zona, ¿sí? Si enfocamos al diseño, si enfocamos a la envoltura, la expresión melánica que podemos observar en el microscopio es diferente. Acá tenemos ambas alternativas, ¿sí? En la parte de arriba es la forma en la que se ve el microscopio. Cabe aclarar que lo que estamos viendo ahí, para que no se confundan, no es raquis, sino que hay más zoom, ¿sí? Está más profundizado aún. Lo que estamos viendo acá son lo que es las barbas, ¿sí? Los que se ven más gruesos, digamos, y menos abundantes serían las barbas de la pluma, y lo que se ven de forma casi perpendicular serían lo que llamamos bárbulas. En toda pluma, ahora después vamos a ver la estructura hecha tipo como un gráfico y ampliado para que lo comprendan bien, pero en toda pluma tenemos el eje central, que es lo que llamamos raquis, de allí nacen las barbas, de forma prácticamente perpendicular. Digo prácticamente porque no es justo, sino que nace medio torcido, por así decirlo,
Y de esas barbas, de esas ramificaciones del raquis, que son las barbas, hay otras ramificaciones, que son las barbulas. En la zona del diseño, ambas ramificaciones, tanto la barba como la barbula, se encuentran melanizadas, ¿sí? En este caso, eumelanizadas, de eumelanina, ¿sí? Por eso vamos a ver que tanto barba como barbula se ven de una tonalidad oscura, de una tonalidad negra. Por el contrario, en la zona de la envoltura, en la zona de las melaninas dispersas, lógicamente tiene que haber alguna variación, ¿no? El depósito de melanina no es el mismo, por eso se ven de diferente color, y en este caso, en las zonas de dispersión, las zonas dispersas, las barbas están pigmentadas de igual forma, ¿sí? Las barbulas están pigmentadas de igual forma, como las pueden ver acá, ¿sí? Que están negras, mientras que las barbas se encuentran desprovistas o con muy poca cantidad de pigmento. Acá lo que ven es el lipocromo, lógicamente, muy poca cantidad de melanina, y eso es lo que da ese efecto de melanina dispersa, ¿sí? Ese efecto de envoltura. Bueno, básicamente esta es la forma en la que la melanina se deposita en el canario ancestral, y lo que hicimos fue hacer lo mismo con el mate, ¿no? Con el factor mutado. Como dijo Rodri hace un ratito, que esa parte de la historia medio como que la compartimos, que los vimos por primera vez juntos en un criadero, y éramos bastante escépticos, ¿no? En primero si era o no una nueva mutación, y después la forma de estandarizarlo y demás, ¿no? Si bien veíamos ciertas diferencias respecto del resto de los factores, como por ejemplo la uniformidad, la discontinuidad, que eran características muy propias, que quizás no se veían en otros fenotipos, medio como que el escepticismo se acabó por completo cuando pusimos la pluma bajo el microscopio, porque vimos un comportamiento pigmentario totalmente diferente al resto de los factores compuestos conocidos. Tenemos bastante estudiado con Rodri a todos los factores compuestos de esta manera, ¿no? Colocando la pluma bajo el microscopio y viendo cómo se depositan los pigmentos, y la verdad que lo que pudimos observar en la pluma del mate no lo observamos en ningún otro factor compuesto, que es un efecto que tuvimos que bautizar, porque como no existía, le tuvimos que poner un nombre, y le pusimos el nombre de discontinuidad. ¿Por qué le pusimos el nombre de discontinuidad? Básicamente porque hay una discontinuidad en la melanización de la pluma. La pluma no se pigmenta de igual forma en toda la extensión, sino que hay, valga la redundancia, una discontinuidad en la melanización. ¿Qué es lo que pudimos ver? Lo que ven aquí a la derecha, ¿sí? También analizamos con microscopio, por un lado lo que es la zona del diseño, la zona de las melaninas concentradas, y por el otro las zonas de melaninas dispersas. Y en ambas zonas pudimos observar algo similar. ¿Qué fue lo que vimos? Que desde la barba eje, digamos, hacia los lados, de un lado melanizaba de una forma y del otro lado se melanizaba de otra, totalmente diferente. A eso es a lo que llamamos discontinuidad. De un lado de la barba, como pueden ver aquí, aquí está la barba melanizada, hacia un lado se encuentra una melanización bien oxidada, ¿sí? Similar a la de un clásico, y del otro lado de la barba, las barbulas, están prácticamente sin melanina. Poseen melanina porque no están blancas, incluso hemos analizado muchos ejemplares con esto, y los más oxidados muestran menor discontinuidad, pero siguen mostrando esa discontinuidad. Eso es algo importante. Y lo mismo observamos en la zona de la envoltura, ¿sí? El raquis, la barba lo mismo, está con muy poca melanina, prácticamente nula, y lo mismo, ¿no? De una cara de la barba, las barbulas están súper melanizadas, con bastante melanina, y del otro lado de la barba están con muy poquita. A ese efecto le hemos denominado discontinuidad, y repito, es algo que no hemos visto en ningún otro factor mutado. Cuando comenzamos el estudio, previo a ver esto, hablábamos de una dispersión, ¿no? No hablábamos de una discontinuidad. Hoy decimos que el efecto del mate es una discontinuidad en la melanización. En su principio hablábamos de dispersión,
y si bien quizás no es el efecto, pero sí es un efecto óptico, por así decirlo, ¿no? La dispersión está, quizás no es la causa, sino es la consecuencia, pero la dispersión está de todas maneras, y creemos que es básicamente porque esta discontinuidad hace que la expresión de las melaninas sea muy pareja, sea muy idéntica, ¿sí? Si volvemos al clásico, acá teníamos una diferencia muy notoria entre lo que era el diseño, todo completamente melanizado, y la envoltura con las barbas sin melanizar, y aquí vemos cómo todo se asemeja, ¿no? Cómo al existir esa discontinuidad, diseño y envoltura prácticamente tienen una oxidación melánica muy similar, y eso hace que se vea el efecto óptico de dispersión, ¿sí? Que se empiecen a asemejar los grados de oxidación. Y bueno, y lo otro, Rodri, lo otro que provoca, la otra consecuencia que provoca es el barrado, ¿no? Sí, sí, acá, bueno, acá hay una imagen comparativa, más para que la podamos ver directamente, entre la estructura melánica del clásico y la del mate, en la que, como explicaba Beto, esa discontinuidad hace que ópticamente se equipare la oxidación de melanina entre el diseño y la envoltura, perdiendo ese contraste que hay en un clásico entre la zona de diseño y la zona de envoltura, formando una especie de manto, ¿no? Una especie de equiparamiento. Y otro efecto que trae esto, esta discontinuidad, creemos que es la responsable del barrado transversal que vemos en todo el plumaje del canario, ¿no? Tanto en dorso como en plumas largas. Acá, para que se entienda, la pluma de la izquierda, el gráfico, es una pluma entera en la que podemos diferenciar el raquis en el centro como el eje central de la pluma, y acá estos gráficos del medio y de la derecha ampliados sería como recortar una zona pequeña de la pluma y hacerle zoom, en la que el eje central, el más grueso, el que va para arriba, sería el raquis, las ramificaciones que van hacia los lados serían las barbas, y las que salen de ellas serían las bárbulas, donde podemos ver que las que van hacia arriba, en este caso, presentan la melanización más oscura, más oxidada, y las que van para abajo presentan esa casi desmelanización, ¿no? Porque hay una muy ligera presencia de melanina, pero que hay una gran diferencia entre una y la otra, generando visualmente líneas transversales a la que la llamamos barrado transversal, que acá, bueno, acá lo podemos ver en el ejemplar, ¿no? En todo el plumaje, dorso, plumas de ala, cola. Es bastante curioso, nos sorprendimos bastante con la pluma de microscopio, y aclarar que no fue solo un canario que agarramos, le sacamos una plumita y justo se dio esa casualidad, sino que estudiamos unos cuantos ejemplares, y también buscamos, como dijo Beto, comparamos con plumas de mutaciones similares, como lo es el Onyx, que no tienen ese efecto. Bueno, acá en las plumas podemos ver la misma comparación en un canela, en un bruno, que el efecto es exactamente el mismo, pero al haber menos tonalidad, menos oxidación en lo que sería el mate, en el de la derecha, no es tan evidente a simple vista. En la imagen no se nota ese contraste que hay entre la melanización de un lado de las barbas, o sea, las bárbulas de un lado y las bárbulas del otro, pero si nos esforzamos un poco la vista, si hacemos zoom, la diferencia está. Quizás no es tan notoria como lo es en los negros, pero la diferencia se mantiene en los canelas al igual que los negros. Y bueno, este es el mismo ejemplo de lo que hablábamos antes, de la explicación de por qué se estaría dando el barrado transversal, en este caso con melanina marrón en los canelas, dando como resultado un fenotipo en el que se muestra, bueno, ahí en el circulito de la ampliación del dorso se ve claramente el barrado transversal.
que lo mantiene durante todo el dorso y plumas largas. Bien, bien. Bueno, ahí hablamos un poquito de lo que es el efecto en sí, y ahora le vamos a dar un poquito la palabra a Marce, que nos va a hablar de los diferentes fenotipos, ¿no? que fue observando en su trabajo selectivo. Bueno, yo, a ver, no tenía toda la referencia que tenemos ahora, ¿no? De la pluma al microscopio. Pero, por ejemplo, lo que me pasaba es que salían ejemplares con un poco más de diseño y ejemplares también un poco más oxidados, ¿sí? Después los analizamos todos esos al microscopio. Pero, ¿qué pasó? Por ejemplo, ahí esa nidada desde hace 2 años, ¿no? Hoy por hoy está logrado un trabajo homogéneo, como el ejemplar de la derecha, ¿no? Con todas las características que tenemos, y los cruzo entre sí, salen así. Pero al principio, ¿sí? Había un poquito de movimiento entre que me salían con un poco más de diseño o un poco más oscuro. Por ejemplo, como decía Sanidad, de hace 2 años tenemos un ejemplar que tiene problemas neurológicos, que es el que está arriba, ¿sí? Ese de ahí. El del medio, que es un ejemplar más parecido, el más oscuro, un poco más parecido al Onix, pero que miramos la pluma al microscopio, se la llevé a Rodrigo y a Beto, y notamos que tenía también el efecto que estamos hablando del mate. O sea que si bien es similar a un Onix, tiene el efecto, no es un Onix, ¿sí? No estamos hablando de un Onix, sino que es un ejemplar más oxidado. Y salió el otro ejemplar, que es el mate que estamos viendo, el de la derecha total, ¿no? El disperso, exacto. Bueno, entonces por eso hay, y se presentan en los criaderos también diferentes fenotipos, porque por ahí aparece algún criador que me dice, pero yo no tengo tanta dispersión de diseño, no tengo tan pronunciado el barrado horizontal. Si bien todos van a tener dispersión y todos van a tener el barrado, hay canarios que lo vamos seleccionando, van a tener más, ¿sí? Y esa es la idea y ese es el camino y la selección a seguir. Entonces, el objetivo en los distintos fenotipos mío, antes de conocer lo que sabemos ahora, era justamente eso, buscar la diferenciación y buscar la dispersión, la mayor dispersión, y que venía acarreando el barrado horizontal, ¿no? Que esa hoy por hoy es la característica a buscar, más valorada, por así decirlo. Bien, bien, perfecto, perfecto. Esto se relaciona muy directamente a lo que sigue en la charla, que es básicamente la primera propuesta estándar, ¿no? Que nos va a hablar un poco Rodri sobre las premisas principales. Sí, tomando también en cuenta lo que dijo Marce, de que hay distintos fenotipos, la estandarización busca guiar, ¿no? Busca marcar un camino a seguir, y en este caso nos pareció lo más acertado, lo más válido, maximizar las cualidades propias de la mutación y alejarlas de aquellos ejemplares que, como los mostró Marce recién, algunos se asemejaban estaban muy próximo al Onix. Si bien hicimos lo de la pluma al microscopio y hay una diferencia, visualmente quizás puede prestar a confusión. Entonces, la estandarización busca guiar a la mutación hacia un fenotipo diferente, novedoso, con características únicas, ¿no? Maximizar esas características únicas, que como decía Marce recién, es el barrado transversal, ¿no? Entonces, en primer lugar, formar manto, ¿no? Un manto homogéneo, ausencia de diseño. En los canarios Onix, si bien la dispersión dificulta la formación de diseño, valoramos el diseño, ¿no? O sea que buscamos canarios diseñados, y con el transcurso de los años ya se han logrado canarios realmente diseñados. En este caso, el estándar que proponemos para el mate es un manto homogéneo, con ausencia de diseño. Sí, se van a tolerar unos leves vestigios en las zonas de los flancos y pecho, donde la envoltura siempre es un poco menor, la del dorso, y suele contrastar un poco más. Entonces se dificultaría la formación del manto en los flancos, ¿no? Así que
por ese lado el manto. Después algo importante es el tono mate, ¿no? El efecto mate, que tiene que ser limitado, ¿no? Tenemos que buscar una tonalidad limitada que no vaya hacia los extremos de melanización, como dije al principio, ¿no? Una de las cuestiones por la cual al principio quizás fui escéptico en cuanto a estandarizarlo era de que tenemos la cabeza de que siempre hay que buscar la máxima melanización, la máxima oxidación, y si buscamos eso se va a asemejar mucho a lo que ya existe. Entonces, limitar el tono, buscar ese tono mate, que se refiere a tonos opacos, ¿no? Una tonalidad opaca, y que es muy importante y se ve muy relacionada con el siguiente punto, que es la discontinuidad, que es el barrado transversal, que mismo Marce ya lo comprobó. A mayor oxidación, el barrado transversal, corregime Marce si me equivoco, ¿no? A mayor oxidación, el barrado transversal se va perdiendo, ¿no? Exacto, exactamente. Así que la idea de la estandarización es maximizar el barrado transversal, buscar, valorarlo y no perderlo, al contrario, cada vez sea más pronunciado. Para eso está muy relacionado con lo de limitar el tono. Y algo muy importante es mantener ese barrado transversal en todo el dorso y plumas largas, ¿sí? Y mantener la uniformidad de la oxidación del manto también en plumas largas, que es una característica, creo yo, muy propia de la mutación, esa uniformidad, es algo que llama la atención, porque en otras mutaciones quizás es muy, muy común ver muchas variaciones entre dorso y plumas largas, que en esta mutación son mínimas las diferencias, entonces maximizar también y darle mucha importancia en el estándar a la homogeneidad de la melanina. Y por último, lo que es partes córneas, acá dice oxidadas, pero también acorde al tipo melánico en el que nos encontremos, ¿no? Si es un negro van a ser negras, si es un canelo, un bruno, van a ser marrones, ¿no? Ahí, Rodri, creo que es algo que nos olvidamos al comienzo de todo, quizás, es que básicamente el estudio presentado se limita a los canarios oxidados, ¿no? Que todavía no hemos tenido experiencias con los diluidos, de los que después Lucho nos va a contar un poquitito, pero básicamente la presentación y este primer boceto de estándar está exclusivamente direccionado hacia los canarios oxidados, que creo que es algo que ha pasado en prácticamente todos los factores compuestos, o al menos en los últimos que vienen apareciendo, que primero se homologaron en los oxidados, no sé, se me viene a la cabeza el ónix, el mogno, el cobalto, hasta el mismo jaspe, que el Isabel fue el último. Se han homologado primero los oxidados y después se ha pasado a los diluidos. Aquí más o menos estaría pasando lo mismo. Y hoy en día, Beto, perdón que te interrumpa, pero hoy en día el Perla que está en estudio está solo en los negros oxidados. También. Bien. Bueno, básicamente estas eran las premisas iniciales de las que partiría este boceto de estándar. Y bueno, y básicamente lo que voy a hacer ahora es relacionarlo un poquito con cada uno de los tipos melánicos, ¿sí? En este caso comenzamos con los canarios negros. Lógicamente, ¿sí? Las características son las mismas que dio Rodri recién, el manto homogéneo, ¿sí? Con la particularidad, lógicamente, al hablar de un canario negro, vamos a hablar de tonalidades dentro de la gama del gris negro. En este caso, para poder conservar ese efecto mate del que hablaba Rodri, vamos a necesitar que las tonalidades no sean demasiado oxidadas, con lo cual hablamos de un tono gris mate, no negro, sino gris, directamente relacionado con el tono, ¿sí? Tanto lo que menciona acá el color del manto homogéneo con los tonos limitados en cuanto a la expresión. Después la discontinuidad, ¿sí? De las que hablaba Rodri, ¿sí? El barrado transversal que se debe ver, y bueno, y lógicamente las partes córneas, que al ser canarios negros no hay evidencia de que estén afectando las partes córneas. Los ejemplares tienen las partes córneas bien melanizadas, con lo cual se les exigiría que sean negras. Y si nos vamos a los canarios canelas, o brunos, como le llaman en Europa,
básicamente responde los mismos parámetros, ¿sí? Con la única salvedad del cambio del color de la melanina, ¿sí? El manto homogéneo, el barrado transversal, el tono mate, el efecto mate limitado, y después de estudiar diferentes paletas de colores dentro de la gama del marrón, encontramos una paleta que se llamaba Arena, que la verdad que, idea de Gastón Pagela, vamos a nombrarlo, ¿no? Que puso la idea de usar la paleta de los colores arena, y cuando pusimos la paleta por sobre el canario, medio como que se asemejaba mucho, así que instauramos ese color, que además también es inédito, porque no existe ningún otro factor compuesto, así que también nos pareció muy importante eso. Y bueno, y lógicamente las partes córneas oxidadas, ¿no? Sabiendo que son canelas, que no van a ser negras, pero que pueda mostrar una cierta melanización, como el ejemplar que vemos en la foto, que tiene las patas marrones, ¿no? Y bueno, por último, todas las fotos que vimos antes eran de mosaicos. Este era un blanco, ¿sí? Un canario de fondo blanco, los anteriores eran todos mosaicos. No quiere decir que no hayan intensos y nevados, incluso al comienzo Rodrigo dijo que sus experiencias más, Rodrigo Donés, ¿no? Sus experiencias más fuertes fueron con verdes intensos y nevados. Este canario de acá es un canario de Raúl de Majo, ¿sí? Que es una canela intensa. Este es un negro nevado, ¿sí? Un negro rojo nevado. Y algo que estuvimos observando en los canarios intensos y nevados es que quizás en los intensos aún no, pero hay muchos nevados que se les dificulta la expresión del hipocromo en dorso, ¿no? Porque si estamos buscando manto eumelánico, es decir, un manto gris en este caso, al ser un canario negro, se le va a dificultar, ¿no? La expresión del hipocromo. Y fíjense que no a propósito pusimos la foto de frente del canario, porque este es el mismo canario, si lo vemos de dorso parece mosaico, pero la pusimos de frente para mostrar bien que es un nevado, y como que parece que esta generación de manto va a dar a que ocurra algo parecido a lo que ocurre con el canela pastel, ¿no? Donde el dorso no expresa prácticamente o expresa muy poca cantidad del hipocromo, y lo que más se ve es un dorso melánico, ¿no? Aquí, bueno, terminará ocurriendo prácticamente lo mismo, si bien en los intensos aún no se ha logrado todo ese manto gris que tapa todo el canario y solamente se ve el hipocromo en frente y vientre. Piensen que los canelas pasteles, para lograr la calidad esa, deben tener más o menos unos 50 años de selección, cosas que aquí no tenemos aún, pero quizás de aquí a 50 años tenemos un dorso completamente gris también en un intenso. Bueno, básicamente todo lo relacionado con la propuesta estándar estaría un poquito resumida ahí. Y bueno, ahora Lucho nos va a comentar un poco de lo que proyectamos, ¿no? Porque como les dijimos antes, ¿no? Este estudio se hizo en canarios oxidados, no se los vio en Ágata, nunca, ni en Isabeles, pero bueno, estamos jugando un poquito con los colores y proyectando un poquito a ver con qué nos vamos a encontrar cuando Marce lo logre fijar. ¿No, Lucho? Sí, señor, usted lo ha dicho. Esto es toda una cuestión de imaginación. Como bien dijiste vos, aún no se han realizado trabajos dentro del factor, de este factor en diluidos, o sea, ágatas e Isabel. Pero extrapolando lo sucedido en los melánicos oxidados, podemos inferir que la discontinuidad melánica seguirá presente, dado que el área de depósito de los pigmentos melánicos de los diluidos es exactamente igual que los oxidados, solamente manifestando una expresión cuantitativa totalmente distinta entre unos y otros. Por lo tanto, podemos suponer ejemplares con barrado horizontal con tonalidades grises, mate claro en los ágatas y beige mate claro en los isabeles. Todo esto sujeto
a lo que va a empezar a realizar Marcelo a partir de este año. Entonces podremos dar más precisiones al respecto. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, con eso un poco cerraríamos la parte más técnica de la charla, ¿no? La del efecto y el estándar propio. Y ahora pasaríamos a una tercera parte de la charla, que serían las diferencias con algunos fenotipos, de los que nos va a hablar un poquito Rodrigo, ¿no? Rodrigo Donés, vamos a comenzar, si te parece, con eso, en este caso con los pasteles. Bueno, sí, me va a ayudar después Marcelo con los negros. Nos ha pasado que cuando nos pusimos a revisar las similitudes, por suerte en el caso de los canelas, no las encontramos prácticamente. Lo que sí encontramos fueron muchas diferencias, ¿no? Lo cual, por supuesto, nos puso más contentos todavía. Básicamente, bueno, las fotos hablan muy a las claras de que son disímiles totalmente, casi opuestos, ¿no? Básicamente hay diferencias muy significativas en varios aspectos. En el caso del mate, lo que forma un manto uniforme es la eumelanina, que se dispersa por esto que estuvimos viendo hace un rato, ¿no? Y forma el barrado. Más allá de eso es discontinua. Y en el caso del canela pastel, el manto es uniforme y continuo, ¿no? Y está formado por las dos melaninas, tanto la eumelanina como la feo, en gran cantidad. Y el mate carece absolutamente de feomelanina. Eso es un detalle que no dijimos hasta ahora, que es que no hemos observado ningún mate, ni negro ni marrón, con presencia de feomelanina, ¿sí? Y es un detalle muy significativo porque prácticamente la enorme mayoría de los colores de las mutaciones tienen una presencia feomelánica, aunque en muchos de los casos pretendemos que no la tengan, ¿no? En este caso del mate hemos observado que ningún canario muestra presencia feomelánica. Después tenemos, bueno, la discontinuidad que provoca, ¿no? Que estuvimos viendo, y ahí se observa muy bien en la foto redonda, ¿no? Retomá un cachito en la discontinuidad, Rodrigo. Decía que la discontinuidad que provoca el cebrado, o barrado, como le estamos llamando, ahí se observa muy bien en la foto redonda del canario mate, y en el caso del el canela pastel, ese barrado no existe, ¿no? Hay una, contrariamente, hay una continuidad, ¿no? Decía hace un ratito que la ausencia de feo es total en los mate, y se ve eumelanina dispersa, mientras que en el canela pastel es predominante la feomelanina, por sobre la eumelanina, los restos de eumelanina que se diluye, ¿no? Las plumas están pigmentadas asimétricamente en sus válvulas, como vimos en las fotos que nos mostraron del microscopio, ¿no? Y la pluma de un canela pastel tiene una pigmentación completa, ¿no? Y por último, la tonalidad de cada uno, ¿no? Ahí dijimos que en las paletas de colores que estuvimos revisando encontramos una que se llamaba arena, y cuando, como dijo Beto, recién la cotejamos con el lomo del canario, era en algún punto muy similar. Y por lo contrario, el canela pastel, como estamos viendo, tiene predominancia de marrón entre rojizo y chocolate en los mejores ejemplares. Así que bueno, por suerte, como podemos ver en la foto y como nos hemos ido dando cuenta a partir de las comparaciones desde que empezamos con los trabajos, son prácticamente todas diferencias, y casi nada de parecido, salvo que los lomos no evidencian diseño. Así que bueno,
estas eran las diferencias entre los canelas mate y los pasteles. Genial, perfecto, perfecto. Bueno, una aclaración más que obvia, la hicimos solamente en los caneles y no en los negros, porque los negros pasteles son diseñados, ¿no? Solamente la comparativa la pusimos con los canelas por la cuestión del manto, ¿no? Creo que era... Y bueno, y ahora, Marce, nos vas a hablar un poquito de comparativa mate-onix. Perfecto, perfecto. Bueno, arrancando desde el diseño, en el negro Onyx encontramos un diseño, ¿sí? Ancho, continuo, profundo, y en el mate no hay presencia de diseño, ¿sí? O sea, ausencia total de diseño es lo que estamos buscando. Ya desde el diseño arrancamos distinto. Envoltura, si bien el Onyx tiene una leve dispersión que le da el efecto fuliginoso, el mate tiene una total dispersión y fusión, ¿sí? O sea, se unen las áreas, no se ve una diferencia de área, es decir, área concentrada de diseño y la separación con la envoltura, como se puede ver un poco más notorio en el Onyx, ¿sí? Está fusionado, en el mate está fusionado, o sea que la envoltura es mucho más dispersa y está fusionada con el diseño en el mate. Clarísimo, ¿no? La discontinuidad de diseño y el barrado horizontal, que es el efecto y no, el Onyx no lo produce, ¿sí? El efecto del Onyx es el fuliginoso y el efecto del mate es la discontinuidad, ¿sí? Discontinuidad y barrado horizontal. Entonces tenemos ausencia de diseño contra diseño, dispersión total con una leve dispersión, efecto de cebrado y barrado horizontal con efecto continuo, ¿sí? El Onyx ha tenido en plumas largas, en sus comienzos, un barrado en las plumas largas, en cola, en remisques y rectrices, que luego fue desapareciendo, pero no era tan pronunciado como lo es en el mate, y no existía en el dorso, siempre tuvo diseño central. La tonalidad es distinta, ¿sí? Tenemos gris mate contra una tonalidad negra mate, asemejándose a un clásico, ¿sí? El color, si bien ambos son opacos, es más brillante el del Onyx, ¿sí? Tiene una tendencia mucho más brillante. Y bueno, obviamente la forma en cómo se deposita la melanina, ¿no? En las barbas, que es lo que me provoca, ahí está, perfecto, qué mejor diferenciación, ¿no? Ahí vemos de un lado pigmentado en el mate y el otro lado prácticamente sin pigmento, y en el Onyx está pigmentado de los dos lados. Eso es lo que está dando la gran diferencia, ya sea en diseño como en envoltura. Ven que está arriba dice diseño, el negro Onyx de los dos lados, el mate de un solo lado en diseño, y en envoltura lo mismo, el negro Onyx pigmentado hacia los dos lados de la barba y el mate de un lado solo. Con lo cual consideramos que hay diferencias significativas. Bueno, si vamos a los fenotipos iniciales, encontramos que, bueno, primero la mutación Onyx surgió en España, y no hubo problemas neurológicos, y no hubo ningún problema para introducirla y fijarla, ¿no? Cosa que no pasa en el mate, que tenemos problemas neurológicos y se hace muy dificultoso poder seguirla y fijarla, que ahora, bueno, ya lo tenemos bastante controlado, pero costó mucho. Segundo, ya desde los inicios el Onyx presentaba diseño, melanina concentrada, y el mate arrancó ya con la dispersión del diseño. Otro tema es la homogeneidad de la envoltura. El Onyx tenía melanina en la cabeza concentrada, y el mate no. El mate es homogéneo todo, total. El Onyx, fíjense ahí justo donde está señalando Beto, muy bien me va haciendo todas las aclaraciones. ¿Qué concentración de melanina en cabeza tenían los Onyx, ¿no? Al principio. Bueno, con lo cual consideramos que los orígenes son distintos, y bueno, fundamentalmente, ¿no? Volvemos a lo mismo, el depósito de la melanina, que es distinto, ¿no? Cómo se deposita en las barbas, en las válvulas. Con lo cual, bueno,
consideramos que hay una diferencia. Esto no nos quiere decir mucho, pero nos da indicios de algo, ¿sí? Acá yo solamente probé este cruce, ¿sí? Crucé un macho, canela, mate, con una hembra ópalo. No sabía si iba a sacar tradicionales, si iba a sacar intermedios o qué. Bueno, quizás el mate puede estar portando ópalos, pero obtuve 4 pichones y los 4 fueron ópalos, ¿sí? Los 4 fueron ópalos. Y algo también notorio es que no obtuve un ejemplar intermedio, sino que salieron ópalos. Y encima, sí, la única duda que me provoca es que el ejemplar es más claro. El ejemplar es más claro. Tendrá mayor dispersión, una leve dispersión mayor, quizás esté tomando algo del mate, bueno, no lo sabemos. Pero lo que sí es que no es un claro ejemplo de un ejemplar intermedio, ¿sí? Salieron ópalos un poquito más claro. Esto es para seguir estudiándolo y ver si fue casualidad, si portaba ópalo o qué pasó. Pero, por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo. Si cruzamos un onix con un mogno, tenemos un canario intermedio, ¿sí? Ahí señala Beto, ahí está el intermedio, perfecto. Entonces, ahí claramente se ve que es un canario intermedio. Y en el otro caso es como que está un poco más difícil poder comprobar que es intermedio. Pero bueno, vamos a seguir trabajando y seguir haciendo cruces de ese tipo. No hice más cruces para establecer eso al principio porque lo que quería era fijar la mutación, ¿sí? No abrirme justamente y ensuciarla, por así decirlo. Lo que quería era fijar, pero ahora para ver cómo funciona genéticamente, cómo se comporta, si es alela, si no, voy a tener que hacer cruces con onix, voy a tener que hacer cruces con ópalos para seguir cómo puede ser que se comporte. Bien, bueno, ahí tuvimos entonces la tercera parte de lo que sería la charla, que es la comparación con otros fenotipos, las diferencias, que son muchas. Creo que hay más diferencias que similitudes, como decía Rodrigo antes. Y bueno, y nos queda una última parte, que ya sería el cierre de la charla, que son básicamente los pasos a seguir, ¿no? Desde 2 puntos diferentes de vista, uno desde el punto de vista más burocrático y institucional, y el otro es más desde un punto de vista de trabajo selectivo, que nos van a hablar un poquito Rodri Meloni desde el primer punto de vista, y Marce desde el trabajo selectivo. Rodri. Bueno, desde el punto de vista, como dijo Beto, burocrático, lo primero que se debería hacer es aquellos criadores que logren tener ejemplares, obviamente sin problemas neurológicos, presentar a estos canarios como mutación en estudio a los concursos. Primero para incentivar la cría, para que aquellos que los tienen ya tienen el incentivo de poder presentarlos, y después para que los jueces podamos ir viendo la evolución. Con ello, lograr una futura homologación, ¿no? Por lo menos a nivel nacional. Homologarlo para seguir incentivando la cría, que se siga criando y los criadores lo puedan ir presentando. El siguiente paso, que nos gustaría, creo que a todos, es poder presentar este informe en la OMJ, en la COM, en búsqueda de homologarlo a nivel internacional, ¿no? Para ello, no solo hay que dar el informe, ¿no? Hay que hacer un informe bien completo como este, quizás algún detalle siempre pueda aparecer. Para esto tendremos que presentar ejemplares en un campeonato mundial, un mínimo de 12 ejemplares, que obviamente se adapten al estándar que ya más o menos fuimos armando, que se adapten al estándar que presentemos, con un mínimo de 89 puntos. Los ejemplares tienen que respetar ese estándar, no es que armamos un estándar y después mandamos lo que hay, no. Una vez que tenemos 12 canarios que realmente representan ese estándar, hay que presentarlos en un mundial que tengan los 89 puntos como mínimo, y de ser aceptado, de avanzar a la siguiente etapa, sería presentarlo en 2 mundiales más, ¿no? O sea, para ser aprobado y homologado definitivamente, tiene que pasar la prueba durante 3 años seguidos en 3 mundiales diferentes,
con, obviamente, jueces OMJ de diferentes países, y de ser rechazado en alguna de las etapas, se vuelve a empezar de cero. Así que esos básicamente los pasos a seguir para lograr una estandarización, una homologación, ¿no?, del estándar. Y bueno, ahora lo dejo a Marce para contarnos cómo seguir con esto y bueno, desearle suerte en la cría porque creo que todo argentino va a estar haciendo fuerza para que Marce le vaya bien, y así que tenés una responsabilidad, Marce. Gracias, Rodri. Y bueno, incentivar a todos, porque ya hay varios que tienen mate, así que lo sigan criando, que lo busquen, y que bueno, los problemas neurológicos traten de abrir sangre y se van a ir solucionando. Ahora yo lo que voy a hacer es, lo que tengo que hacer es tratar de ver cómo se comporta genéticamente, y para eso tengo que hacer otro tipo de cruces, y por otro lado quisiera ver cómo se puede empezar a trabajar en diluidos, ¿no? Entonces de esa forma ver también si va siguiendo los mismos patrones, que debería seguirlo, pero cómo ir fijando para tener más datos de la mutación. Y bueno, fundamentalmente agradecer a todos por el interés y felicitar a Beto y a Rodrigo por el trabajo enorme que hicieron técnicamente, y facilitar a través del microscopio sacarnos de muchas dudas. Y bueno, nada, fundamentalmente eso. Muchas gracias y a seguir criando. Bien, bueno, creo que felicitarlo también a Marce, porque bueno, el trabajo real es el que se hace en el criadero, y lo viene haciendo de maravilla. Creo que cuando hablamos al comienzo de la charla sobre, bueno, de salir a la luz, creo que también era importante para esto, para que todos los criadores que están trabajando con esta mutación empiecen a direccionarse todos hacia el mismo lado, ¿no? Que empiecen a hacer un trabajo selectivo todos hacia el mismo lugar. Por eso creo que también toma mucha importancia esto, para que no todos críen diferentes cosas, sino que todos vayamos hacia el mismo lugar. Así que bueno, con esto estaríamos finalizando la charla. No sé si cada uno quiere dar alguna mínima conclusión. No sé, Raúl. Simplemente a los criadores aconsejarles que trabajen con el canela, que les va a facilitar la tarea. Genial. ¿Lucho? Te perdimos, Lucho. Se quiso sacar el silencio y se desapareció. Sacó la cámara. Ahí está. Ahí está. Fundamentalmente a los criadores, donde les aparezca la mutación, que la sigan y no hagan lo que hice yo de abandonarlo. Perfecto. Rodrigo Donés. Yo quiero hacer hincapié un poquito en algo que dijeron los tres al final, tanto Beto como Rodrigo y Marcelo, que es tener muy en cuenta qué es lo que se persigue, ¿no? Básicamente esto de las características diferentes que tenemos en estos canarios, por suerte, ¿no? En un momento de la charla se habló de la diferencia de fenotipos, y si prestamos atención al resto de los canarios, del color que ustedes elijan, vamos a encontrar que en un lote de un campeonato argentino son todos distintos, ¿sí? Más allá de que persigan un patrón, son todos distintos. Por lógica, esto que inclusive aún está en formación, es lógico que cuando les aparezcan en los criaderos sean distintos. Entonces tengamos muy claro qué es lo que tenemos que elegir para seguir, ¿sí? Y aún teniendo el patrón, vamos a tener canarios distintos dentro del mismo patrón, así que no se asusten, y no abandonen lo que dijo Lucho hace un rato. Afortunadamente ya tenemos un camino recorrido, ¿sí? Que eso soluciona un montón de cosas. Ahora, el paso a seguir es elegir a los canarios que tienen estas características de las cuales estamos hablando, entender de qué manera hay que tratarlos para mejorarles
esta cuestión neurológica. Ahí dio una pista Raúl hace un ratito, de aprovechar un poquito los canelas. Bueno, y por supuesto, como decía Rodriante, vamos a necesitar un montón de ejemplares para elegir los mejores y pensar en una futura presentación, que yo creo que no es tan lejana, ¿sí? Por este trabajo que viene haciendo Marce, pero por suerte por el trabajo que ya han hecho otros también, ¿no? Así que bueno, decirles a los criadores que vamos para adelante con esto, que estamos bien. Y bueno, de nuevo felicitarlos a ustedes tres por el trabajo que hicieron, que nos deja, creo yo, muy bien parados. Así que bueno, nada más, espero que aprovechen la charla todas las personas que puedan. Y además, sí, por supuesto, y esto no lo hemos mencionado en ningún momento, que cualquiera de nosotros está abierto a las consultas que tengan los criaderos o los criadores, ¿no? De cómo son los pasos más convenientes a seguir, tanto en la parte reproductiva como en la parte técnica. Así que, bueno, es todo lo que quería decir. Los felicito de nuevo. Bien, muchas gracias, Rodri. Vamos al otro Rodri. Bueno, también muchas gracias ahí por las felicitaciones y también felicitar a todos por el laburo que venimos haciendo en conjunto. Y bueno, en especial a Marce que se puso al hombro un desafío grande y bueno, nos sorprendió cuando fuimos al criadero y vimos semejante plantel de esta mutación que tiene ese obstáculo de tener tanto problema neurológico. Así que bueno, nada, el mensaje es para todos los criaderos, aquellos criadores que tengan la mutación, tratar de seguirla, tratar de seguir los parámetros hoy mencionados, buscar ese ideal que describimos y el objetivo, uno de los objetivos que nos pondría muy felices es tener la primera mutación homologada argentina. Bien, genial. ¿Marce? Totalmente, totalmente. Bueno, un poco lo que dijeron todos. Agradecer por el trabajo de todos, por el trabajo en conjunto, por el trabajo de ustedes, por haber visto el trabajo que hice y tenerlo en cuenta. Y nada, muy contento con todo y sería genial y un logro muy grande si se pudiera homologar una mutación argentina, ¿no? Que ese es un objetivo muy, muy bueno, muy bueno. Animar a todos a que lo críen. Bien, bien, genial. Bueno, muy cortito, esperando que de aquí a poco, corto, mediano plazo, podamos tener la banderita ahí de Argentina en una mutación. Creo que nos pondría contexto a todos los que estamos ahí acá y a todos los que están mirando la charla y a todos los argentinos, ¿no? Sería un logro muy grande para todos. Y bueno, nada, cualquier consulta, como dijo Rodrigo, estamos los 6 abiertos a responderlas, que nos escriban, que nos manden mensaje. Algo importante, hay gente detrás de esto que no salió en vivo y está trabajando de igual forma, ¿sí? Como lo mencioné a Gastón Pagela con el nombre del color arena. Hay muchas personas atrás trabajando, que han trabajado en el estándar, que han opinado, que han dado sus ideas, así que también agradecerles a ellos. No somos solamente 6, sino que los 3 colegios trabajaron prácticamente de forma paralela para lograr esto. Y bueno, nada, acá terminamos. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Saludos. Chao. Luego. Chao.